Hoy vamos a empezar a trabajar la unidad 1. ¿Se acuerdan que al final de la clase pasada yo les mostré cuál era nuestro programa? Y la primera unidad era la física como ciencia fáctica. Bueno, yo les voy a sintetizar lo más posible para que entendamos cuál es el tema. La física es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene una metodología de investigación y una forma de arribar a conclusiones, ¿sí? Hay disciplinas que no son ciencia. Por ejemplo, la música, el baile, la pintura, no son ciencia, son arte. Entre las ciencias podemos encontrar de dos tipos, así haciendo una clasificación a grosso modo. Por un lado están las ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? El álgebra, las estadísticas, el análisis, ¿sí? ¿Por qué formales? Porque atienden a una determinada estructura o relación entre números y letras, ¿sí? Entonces tienen una estructura muy rígida y existen en el universo de lo posible, es decir, en el universo de lo mental, porque alguien ha visto una integral de x cuadrado por dx caminando por la calle. No. No, profe. No, las integrales existen en el papel y en la mente, ¿sí? Son reglas para operar que nos llevan a conocer cuál es el área de una curva que estamos analizando, ¿sí? ¿Alguien vio un 10% caminando? No. No. El 10% es parte de la estadística. Y si bien quisiéramos tenerlo por ahí, cuando vamos a cobrar nos dan el 20% adelantado a los estatales, y lo contamos, pero eso es plata, no 20%, ¿de acuerdo? Entonces, las ciencias formales viven en el universo de el intelecto, digamos. Mientras que las ciencias fácticas son ciencias de hecho. Si nosotros tuviéramos que, de los hechos, de lo concreto, del mundo material, si nosotros tuviéramos que definirla, la física diríamos que es la descripción objetiva de los fenómenos naturales. Descripción objetiva, porque si yo veo que se aproxima un tornado, si no me agarra pánico diré qué maravillosa tromba se acerca, destruyendo todo a su paso, ¿sí? Eso sería una descripción subjetiva, porque es lo que yo pienso de lo que está acercándose. La descripción objetiva de ese fenómeno natural sería: se acerca una tromba dinámica de vientos que se... Pregunta ignorante. ¿Qué es una tromba? No es problema. No es problema. Una tromba es un fenómeno natural que se forma cuando los vientos, ¿sí? Hay ciclones y anticiclones. Cuando hay vientos fríos que van a un anticiclón, se produce un remolino. Y ese remolino comienza a girar sobre sí mismo y va tomando forma, porque los vientos lo alimentan, y es, ¿viste Twister, la película? Sí, sí. Bueno, la tromba es esa cosa blanca que viene avanzando, ¿sí? Ah, Bien. Ya. Muchas gracias. Listo, No, no hay problema. Ahora sí entiendo ese ejemplo. Cuadrada de B. Perdón. Me acabo de dar cuenta que no estoy grabando. Inicio grabación. Hoy es 15 de abril de 2021. Vamos a comenzar la grabación de la clase de Física 1 de la unidad 1 correspondiente a este año. Vamos a compartir pantalla y
comenzar con la unidad 1, que es la física como ciencia fáctica. Entonces, estábamos explicando antes de comenzar la grabación que una ciencia fáctica es una ciencia que se refiere a los hechos y a lo que sucede en la naturaleza. Entonces, que esta ciencia física es una descripción objetiva de los fenómenos naturales, ¿sí? Siempre que pensamos en mecánica, que es la parte de la física que vamos a estudiar este año, se piensa en Sir Isaac Newton sentado bajo un árbol y una manzana cayéndose encima de él. Que la manzana caiga es un fenómeno natural. Lo que hizo él con ese evento, que puede haberle ocurrido o no, es tratar de sistematizarlo y explicar objetivamente qué era lo que había llevado a que esa manzana se desprenda y caiga verticalmente, ¿sí? Entonces, eso que hizo Sir Isaac Newton, de pensar qué era lo que había pasado, se llama método científico. Y es el método que lleva toda ciencia experimental. ¿Y por qué la física es una ciencia experimental? Porque nosotros necesitamos probar, reproducir lo que hemos visto en la naturaleza para entender cómo se comporta esa naturaleza. Entonces, si tomamos el caso de Sir Isaac Newton y la caída de la manzana, él observó el fenómeno natural porque se le cayó encima, ¿sí? Y después se fue a su casa a pensar. Y pensó, ¿qué pasa si en vez de una manzana era un zapallo? ¿Qué pasa si en vez de una manzana era una pluma? ¿Es esa sola manzana o todas las manzanas caen igual? Las manzanas caen y las bananas ¿qué? Entonces, todas esas preguntas que parecen muy pueriles en este momento, todas esas preguntas él se las hizo antes de formular una hipótesis y decir, a mí me parece que la manzana cae porque hay una fuerza que la atrae hacia la superficie terrestre, pero no tan solo a la manzana, sino a todos los cuerpos que se encuentran en la Tierra, ¿sí? Y esa fuerza de atracción yo la llamaré fuerza de la gravedad. Eso es lo que formuló Isaac Newton en sintéticas palabras. ¿Qué es lo que hizo? Probó con manzanas del mismo tamaño para ver cómo caían. Si esta sola manzana caía vertical o todas lo hacían igual. Probó desde más y menos altura. Probó de día, probó de noche. Entonces realizó experimentos y luego cotejó los resultados que había obtenido, ¿sí? Y allí recién enunció la ley o principio que rige a todos los cuerpos que se encuentran en la Tierra, ¿sí? La ley de la atracción de la gravedad. Pero no es una ley aislada, es una ley que tiene que ver con toda la explicación del universo que Sir Isaac y muchos contemporáneos de él hicieron. Ellos estaban tratando de entender el universo. Estamos hablando de una persona que vivió hace 5 siglos. Imagínense lo potentes, lo brillantes de sus investigaciones, que 5 siglos después lo seguimos estudiando como uno de los 2 físicos máximos de la historia humana, ¿sí? Todo esto que hemos estado hablando de la observación, la formulación, la experimentación y la enunciación son pasos que llevan adelante perfectamente los físicos.
Si la investigación tiene que ver con la química, los químicos también pueden hacerlo. ¿Quiere decir que un ingeniero no puede hacerlo? No, un ingeniero sí lo puede hacer. Lo que sucede es que un físico tiene más elementos teóricos para poder realizar la experimentación con más autoridad, digamos. Y luego aparece la investigación aplicada. Y buena noticia, señores, nosotros somos los que hacemos la investigación aplicada. Los ingenieros. La investigación es la frutilla del postre. Yo puedo enunciar un montón de teorías, pero si no las puedo aplicar a la vida diaria, son estériles, ¿sí? ¿Para qué investigamos? Para responder a necesidades sociales. Hace muchos siglos, los hombres se comunicaban con señales de humo, luego con golpes de tambor. A principios del siglo XIX, comenzamos a comunicarnos con un hilo que tenía en ambos extremos un aparato que emitía pequeños golpes y se llamaba telégrafo, ¿sí? Que si no existía el hilo no había mensaje que se pudiera transmitir. Luego de eso apareció el teléfono. Posteriormente apareció el teléfono inalámbrico. Luego aparecieron los celulares estilo Nokia 1100. Y ahora los celulares son de una extensión de nuestra mano y un elemento sumamente útil porque tienen computadora, televisor, agenda, miden los pasos, nos divertimos y trabajamos en él. ¿Y quién les dice, con el tiempo y con nuevas necesidades sociales, este aparatito nos mida constantemente azúcar, colesterol, presión, grado de saturación y se convierte en un ayudante médico para nosotros, ¿sí? Todas esas necesidades que han ido surgiendo con el paso del tiempo, cuando estábamos con las señales de humo y bueno, no había otra cosa, entonces entre nada y eso, era bueno eso. Pero cuando ya tenemos un teléfono que nos comunica y todo lo demás, siempre queremos o que sea más chiquito, o que sea más angosto, o que tenga más prestaciones, ¿sí? Que tenga mayor capacidad de memoria. Siempre estamos teniendo mayores necesidades. Y el mercado, la industria, va produciendo. Hay ingenieros que inventan cosas. Imagínense lo que son los ingenieros de Xiaomi, de Huawei, de Samsung. Constantemente están probando, ¿sí? Y evaluando los elementos que están armando, ya sea con nuevas técnicas o con nuevos materiales, ¿sí? Hay teléfonos curvos, hay televisores curvos. En este momento los teléfonos todos pueden sumergirse. Hubo una época en la que si se caía el teléfono al agua se terminaba el teléfono, ¿sí? Entonces, siempre estamos en la carrera de descubrir nuevas técnicas y nuevos materiales. Los electrónicos particularmente son una rama de la ingeniería que tiene la particularidad de la inmediatez. Ustedes si aprenden una técnica y cómo armar un circuito hoy
y no se actualizan y quieren dentro de 3 años seguir haciendo lo mismo, muy probablemente no puedan conseguir los elementos porque esto ya quedó obsoleto, ¿sí? Entonces, la electrónica es una ciencia en continuo desarrollo y en continua evaluación. Entonces, es algo que requiere actualización permanente. Hay personas que cuando se reciben dicen, yo no estudio más. Ningún ingeniero electrónico es capaz de decir eso. Porque el que no quiere estudiar más, evidentemente no se va a dedicar a la electrónica. O se va a dedicar a vender, o se va a dedicar a enseñar alguna materia que no tiene que ver con electrónica, pero no va a ser electrónica. Porque la electrónica es actualización permanente. No sé si están de acuerdo con lo que digo. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, está difícil la cosa, che. Porque toda la electrónica va avanzando a cada paso. Por ejemplo, no es lo mismo los celulares que teníamos hace 10 años con los celulares que tenemos ahora, que son mucho más sofisticados. Exactamente. La electrónica se ha especializado en minimizar los espacios, ¿sí? Y el desafío es, ustedes son, los voy a comparar con dos profesiones que trabajan como ustedes en espacios mínimos. Ustedes son como los neurocirujanos o como los joyeros. Hay una tercera comparación como los dentistas. Gente que trabaja en muy poco espacio y con un margen minimísimo de error. Porque al trabajar en poco espacio, un milímetro que nos vayamos, ya hemos generado un daño permanente, ¿sí? En otras palabras, si inventamos algún prototipo electrónico, puede ocurrir catástrofes, como en el caso del Samsung Galaxy S6 que se reventaba. Y puede pasar, porque no superó la etapa de la evaluación. Era el Note 7. El Note 7. El Note 7 era el que explotaba. No, bueno, pero había un Galaxy también que fue fake y hicieron el remake. Ah, claro, sí. Pero el Note 7 explotaba por una falla en su diseño, ya que la batería era más gruesa que el propio celular, digamos. Se calentaba mucho y hacía pum. Lo que pasa es que la batería es una batería de gel que no era apto para ese celular. La cosa es que Claro, el celular se estaba bien adaptado al recalentaba tamaño del y como celular. que la parte de la batería, una parte de la batería era delgada y ahí reventaba y hacía explotar todo el celular. Claro. Se dan cuenta que la investigación y la ingeniería electrónica van de la mano, ¿sí? De pronto, los mecánicos, si tienen un dispositivo que funciona a poleas, y las poleas van a seguir siendo las mismas. Y a menos que lo automaticen, y ahí entra el ingeniero electrónico o el mecatrónico, a menos que lo automaticen, eso sigue siendo clásico, ¿sí? Entonces, el desafío del ingeniero electrónico es responder a los problemas que surjan con los fenómenos que estamos analizando y volver a formular hipótesis y mejorarlo. Porque cuando el celular reventaba, no dijeron, uy, qué macana, vamos a la casa. No se levantaron de la silla hasta que no supieron qué era lo que lo hacía reventar y cómo mejorarlo, ¿sí? Bueno, esos son los desafíos de la investigación y son los desafíos que espero que ustedes asuman como futuros ingenieros. Es algo sumamente lindo saber que vamos a estarnos actualizando permanentemente. O sea, si quieren estudiar una carrera así como que no se mueva nada, no es esta. No es esta definitivamente. Porque la ciencia avanza. La ciencia avanza constantemente, ¿sí?
Y así si quieren ser abogados, de pronto van a tener que estudiar leyes nuevas que van surgiendo, algunas para mejor, otras para peor, pero van a ir surgiendo. Y si son chef, también va a haber nuevos tipos de comida y nuevas necesidades, ¿sí? A lo que voy es que el conocimiento no se detiene, siempre avanza. Bueno, y para conocer, nosotros tenemos que partir de lo más básico. Entonces vamos a empezar a definir algunas cuestiones que son importantes para su trabajo posterior. Y la primera cosa que vamos a decir es, ¿qué es una magnitud? Yo digo que una magnitud es una cantidad que se puede medir. Y alguien que está enfrente mío y no sabe nada de ingeniería me dice, ¿y qué es medir, Chen? ¿Ustedes me pueden decir qué es medir? Medir es comparar una unidad con otra tomada como patrón. Comparar. Comparar. Con respecto a algo que es un patrón. Ajá, y el mismo que está enfrente mío dice, sí, ¿y qué es un patrón? Y la respuesta es, el patrón es una unidad de referencia, ¿sí? Que yo voy a establecer arbitrariamente para poder trabajar. Cuando yo hablo de la palabra arbitrario en ingeniería, me estoy refiriendo a algo que se hace por convención, ¿sí? No es que hoy me levante mal y decido que voy a cambiar las unidades. No, no funciona así. Son convenciones. Convenciones que se logran después de acuerdos entre gobiernos, acuerdos entre países, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos siempre, en esta primera parte vamos a ver mucho de historia porque para entender dónde estamos parados hoy no hay nada mejor que saber lo de antes, ¿sí? O sea, no podemos empezar a contar de ahora en más, a mí no me interesa el pasado. Nos sirve el pasado para entender por qué llegamos hasta aquí de esta manera. Resulta que en los tiempos primitivos, lo que se hacía era, o sea, no se comerciaba, se trocaba. Es decir, yo tenía una piel y en enfrente tenía papas y batatas y las cambiábamos, ¿sí? Trueque. En la Edad Media comenzó el comercio con la invención del dinero y del crédito. Y no es que en la antigüedad no hubiera monedas, sino que el comercio como actividad comenzó en la Edad Media. Bueno, nosotros entonces teníamos que comerciar y a veces comerciamos de un país a otro. Para poder comerciar teníamos que saber cuál era la unidad de lo que estábamos trabajando. Y la unidad de lo que estábamos trabajando dependía de las medidas antropométricas del rey del lugar. ¿Qué significan medidas antropométricas? Significa que una de las medidas era el pulgar, esa era la pulgada. Otra de las medidas era el codo real, que iba entre la punta del codo del rey y el extremo del dedo índice, el pie real, ¿sí? La vara, estirando todo el brazo. Todas las medidas de longitud dependían de la antropometría de nuestro rey. Y resulta que mi rey era alto y delgado. Pero tenía que comerciar con un país que tenía un rey bajo y gordito. En resumidas cuentas, el comercio era un desastre. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se empezó a hablar de unidades comunes y se armaron lo que se llaman sistemas de unidades.
¿Qué necesito yo para que una unidad sea considerada dentro del Sistema Internacional de Unidades? Primero tiene que tener 3 características que son muy importantes. Esa unidad debe ser inalterable. Inalterable. Quiere decir que en la Argentina, en la Patagonia, en Bora Bora, en Miami y en España, la unidad vale lo mismo. La segunda característica es que tiene que ser universal. En todos los países tienen que saber de qué estoy hablando. Y la tercera es que debe ser fácilmente reproducible. La verdad es que esta teoría es muy linda, pero en el mundo actual coexisten 2 sistemas. Por un lado, el sistema de los países anglosajones y por el otro, el Sistema Internacional de Medidas. Este que anoté yo en medio, el CIMELA, ustedes recordarán de la secundaria, o de la primaria, perdón, el CIMELA es el Sistema Métrico Legal Argentino, ¿sí? Es un sistema que adhiere al Sistema Internacional de Medidas. Entonces, en todo el ámbito de la Argentina, medimos con el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué pasaría si a la Refinor, que está a 2 cuadras de la facultad, llega alguien y le dice, dime 2 galones de combustible? No van a entender qué le están pidiendo. Así es. Así es. Totalmente así. Entonces, nosotros medimos, cuando vamos a comprar combustible, ¿cómo lo medimos? Así es, nafta o diésel. Por litro. Mililitro. En litro. Por Litro. litro. Mililitro. Bien. Bien. Entonces, nosotros vemos que hay 2 sistemas que coexisten, pero en esta latitud donde vivimos tratamos con el sistema de longitud, la unidad es el metro, el de masa es el kilogramo, el de tiempo es el segundo. Y siguen otros que son fundamentales como la intensidad luminosa, y es la candela, la temperatura absoluta, el grado Kelvin, la intensidad de corriente, el amperio o ampere, y la cantidad de materia, el mol. Estas unidades son las que se llaman unidades fundamentales, y de ellas salen otras a las que llamamos derivadas, que son unidades que surgen, por ejemplo, la velocidad. Habla de 2, es una magnitud derivada porque contiene a 2 magnitudes fundamentales, longitud y tiempo. ¿Sí? Y si ustedes quieren hablar de una resistencia cuya unidad es el ohm, una resistencia es igual a ¿qué cosa? Más una potencia, una fuente, digamos. No, ¿B por I? potencia por intensidad. Potencia por intensidad. Eso es R. Entonces, la intensidad está relacionada y las otras 2 pueden salir de esta magnitud fundamental. Estas unidades de las que estamos hablando van a tener múltiplos cuando son mayores y submúltiplos cuando son fracciones de ese mismo valor. Y acá viene algo importante. Las unidades
que son universales, inalterables y fácilmente reproducibles, se pueden usar para medir la distancia que hay entre un satélite en órbita y Cabo Cañaveral desde donde se lo largó, ¿sí? Puede servir para medir la distancia entre un planeta y el Sol. Y puede servir para medir el radio de un cabello o el grosor de una arteria, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estas unidades tienen la capacidad de multiplicarse por muchos ceros o dividirse por muchos ceros. ¿Bien? Ahora les voy a pedir la colaboración y a ver si, para que no se me nos duerma, que alguien busque lo que significa en Google, qué es lo que significa metro. ¿A qué equivale un metro actualmente? Profe, ¿puede ser que el metro equivalía a la millonésima parte del Ecuador? Medido de punta a punta, algo así, puede ser que era. Esa De un polo al otro. Esa era una definición que en este momento no estamos usando, porque el tema del meridiano, del Ecuador y demás, son medidas que hemos convenido, ¿sí? El Ecuador no está materializado, es una medida que hemos convenido nosotros. Entonces, la idea de la unidad es que sea algo que pueda reproducir, ¿sí? Yo no puedo traerme un Ecuador a la casa. Es más, a lo mejor ni conoceré nunca el Ecuador. Entonces, tengo que tratar de que sea algo fácilmente reproducible. Fácilmente reproducible para don Pepe, el tendero que vende lienzo para hacer banderas, y para algún científico de avanzada o para los ingenieros de Samsung que están diseñando un nuevo celular, ¿sí? Entonces, la definición de lo que es un metro tiene que estar perfectamente encuadrada. Búsquenla, por favor, a la definición y la leen. Encontré, dice, el metro es una unidad de longitud en el Sistema Internacional de Medidas. En un metro o en una regla, los números indican la medida en centímetros. Si un metro divide en 10 partes iguales, cada una de las partes se llama un decímetro. 10 decímetros, un metro. Ajá. Yo encontré otra, profe. A ver. Dice, unidad de longitud del Sistema Internacional de símbolo M, que equivale a la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 de segundo. Es la base del sistema métrico decimal. Bien. Esa es la última definición que se ha adoptado. Es una definición de los últimos 15 años. Es una definición sumamente científica, ¿sí? O sea, y es algo posible de reproducir. Porque, ¿para qué dice que es la onda en el rayo en el vacío? ¿Cómo, profe? ¿Podés repetir? Sí. Habla, repita el que ha leído la definición, por favor. Ya va, profe, que justo la saqué. Bueno, sí, tranquilo. Yo lo tengo lo mismo, está en Google nomás. Sí. Lea. El metro es la unidad de longitud del Sistema Internacional, del símbolo M, que equivale a una longitud de trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1 sobre
299.792.458 de segundo. Es la base del sistema métrico decimal. Decimal. Pero cuando dice que es el rayo de luz en el vacío. ¿Vacío no se refiere más o menos a lo que sería en el espacio? Como por ejemplo la luz del sol hasta la Tierra. Bueno, sí. El vacío es la ausencia de aire, ¿sí? Eso garantiza que la medida sea inalterable, ¿sí? Y obviamente, si yo quiero comprar 2 metros de tela para poner una bandera en la cancha de Atlético o de San Martín, con que la mida el tendero sobre la marquita que tiene en su mesa para cortar es suficiente. Ahora, si estoy por hacer un microchip que va a ir dentro de no sé, una bomba para el corazón, ¿sí? Evidentemente voy a necesitar una medida mucho más perfecta, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Mi teléfono está entusiasmadísimo. Entonces, la unidad está definida en función de el uso universal. Leamos ahora la definición de kilogramo, pero quiero la nueva. Bueno, leamos las dos. Dice que el kilogramo está definido como la masa de un cilindro de aleación palatino-iridio específico que se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia. Yo encontré otra cosa, profe. A ver, esperemos un segundito. Lo que dice la primera definición es nuestra antigua medida kilogramo. Era una pesa de platino iridiado o de platino iridio. ¿Y qué es el platino iridio? Es una aleación metálica que no se altera por el frío ni el calor, por lo menos a temperaturas de menos 30 más 40. Entonces, esa pesa estaba guardada en Sèvres, en París, en la sede de la unidad de la Oficina Internacional de Medidas, ¿sí? Porque las medidas se custodian para que sean universales e inalterables y fácilmente reproducibles. Pero ahora leamos la nueva definición. Dice, el kilogramo es la unidad básica de la masa del Sistema Internacional de Unidades. Es una medida ampliamente utilizada en la ciencia, la ingeniería y el comercio en todo el mundo. Sí. Y a menudo simplemente se le llama kilo en el habla cotidiana. Sí. ¿Y qué más? ¿Pero qué es? ¿A qué equivale? ¿Cuánto es? ¿Cómo se mide? Eso es lo que dice. El símbolo es kilogramo, o sea, kg. Sí. Hasta ahí nomás llega la definición esa. Busquen en la Wikipedia. ¿Qué definición, profe? Perdón, no, me anda un poco... La definición de kilogramo. Yo tengo una, profe, que dice, el kilogramo se define actualmente como la masa del prototipo internacional del kilogramo, que es un cilindro de platino iridio que se conserva en París. Esa es la misma definición que leyó tu compañera. Sí. A partir de 2019, ¿sí? A partir de 2019 hay una nueva definición de kilogramo.
y está relacionada con la constante de Planck. Es una nueva forma de ver al kilo, ¿sí? ¿Nadie la encontró? A mí me aparece una. Yo lo he encontrado. A ver qué dice. Dice, el 20 de mayo de 2019 su definición pasó a estar ligada con la constante de Planck. Sí. Una constante natural que describe los paquetes de energía emitidos de forma de radiación. Esto permite que un laboratorio de metrología debidamente equipado calibre un instrumento de medición de masa como una balanza de potencia. Perfecto. Perfecto. Y te explica por qué y para qué, ¿sí? Para poder calibrar, para que esté perfectamente medido. ¿Bien? Lo mismo pueden hacer con el segundo, con la candela, con el grado Kelvin. Pueden buscar las unidades. El objeto de las unidades es que uniformemos las medidas, ¿sí? Y cuando hablamos de magnitudes, nosotros vamos a hablar de dos tipos de magnitudes. Por un lado las escalares y por el otro lado las vectoriales. Cuando yo hablo de un escalar, digo que es aquella magnitud que se manipula por reglas algebraicas ordinarias. O sea, puedo sumarlas y restarlas, y como ejemplo estarían el tiempo, la longitud, la superficie, el volumen. ¿Sí? Ahora bien, cuando empezamos a hablar de magnitudes vectoriales, la primera definición de vector es que es un ente geométrico. Y ya les voy a contar qué es un ente geométrico. La otra definición, la que le decíamos como loritos en la secundaria, es que un vector es un segmento de recta orientado. Pero nunca hay que olvidarse que para entender algo hay que leer su definición etimológica, es decir, de dónde viene la palabra. Y el vector viene del latín y significa portador, el que va. ¿Sí? Y ya nos está dando una dirección, el que va. Mientras yo estoy hablando, mi mano se está yendo hacia algún lado, ¿sí? Entonces ya me da una idea de movimiento, de dirección, de sentido. Nuestra materia va a basarse en el trabajo vectorial. No vamos a calcular con álgebra vectorial más que al principio, pero vamos a referirnos a vectores toda la materia, ¿sí? Acá tienen algunas de las definiciones que les estaba pidiendo, como para que las repasen. Y ahora vamos a pasar a lo que es una magnitud vectorial. Ustedes la conocen del cursillo, y entonces, ¿qué me puedan decir que es un vector? Es un segmento de recta orientado que tiene una dirección, un módulo o magnitud, un sentido y fundamentalmente un punto de aplicación. Antes de empezar a dibujar vectores, lo que les voy a decir es que siempre vamos a dibujar a escala. ¿Por qué vamos a dibujar a escala? Porque somos ingenieros. Esa es la respuesta, ¿sí? Porque la escala nos va a permitir a nosotros saber cuál es la relación de magnitudes entre la medida real de lo que estoy teniendo ahí y lo que yo estoy graficando, ¿sí? Las escalas hay de distintos tipos y ustedes van a trabajar toda su carrera ingenieril con un escalímetro en mano. ¿Saben qué es un escalímetro? No, profe, ¿qué es un escalímetro? Bueno, alguno de los técnicos se debe acordar. Es un aparato, una regla de medición que tiene 6 escalas distintas, es triangular y sirve para que nosotros dibujemos
a escala o cuando tenemos un plano que nos es dado para que podamos nosotros medir exactamente cuál es el valor que tenemos que representar, ¿sí? A veces cuando vamos a una fábrica, y repito, a veces piensan que somos ingenieros mecánicos, civiles, de cualquier otra orientación, y nos dan el plano. Si a ustedes les dan el plano de una máquina que hay que instalar y son el único ingeniero disponible, le van a decir, por favor, ingeniero, supervise la instalación de la máquina, ¿sí? Entonces va a venir el albañil y va a decir, yo voy a hacer una base de tanto por tanto, ¿usted qué opina? Y ustedes tienen que tener una opinión sobre eso. No es una respuesta, ¿sí? No es una respuesta. Entonces, ustedes van a tener que tener una opinión. Y después les van a traer el plano de la máquina, ¿sí? Y de ahí van a tener que interpretar cómo la van a armar. Entonces van a tener que empezar a tomar medidas de todos lados para entender cómo se arma, ¿sí? Y no les tienen que sobrar piezas, porque cuando nos mandan para el armado de algo, lo que sobra viene en una bolsa de plástico, separada. Entonces no nos tiene que faltar ni sobrar nada. ¿Alguna vez han comprado un mueble en el Easy y han querido armarlo, de esos mueblecitos de melamina? Sí, profe. Sí. Sí, pasa. Y vienen con esos croquisitos o planitos donde va explicando cuál es la medida de esto, de lo otro y cómo van a tener que ponerlo. Bueno, eso multiplicado 10 veces, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a trabajar con escala y a tener una idea general de cómo podemos hacer que algo funcione. Si es nuestro primer trabajo, no vamos a decir no sé. Lo que vamos a hacer es escuchar qué es lo que quieren ellos y esa noche desvelarnos estudiando qué es lo que podemos armar, ¿sí? O ir a tocarle el timbre a algún profesor que nos ayude, ¿de acuerdo? Después ya vamos a aprender y cancherísimos vamos a estar para hacer las cosas, pero al principio siempre es así. Ahora yo les he dicho que un vector es un segmento orientado y todos han quedado chochos con eso porque todos conocen lo que es un segmento, ¿sí? Es un trozo de recta que tiene un principio y un fin. En este caso, el orientado es porque tiene un sentido. O sea, principio y fin no son lo mismo que fin y principio, ¿sí? Y ahora les pido que abran sus cabecitas para decirme qué es un punto, geométricamente hablando. Bueno. Un punto de origen, digamos, donde nace una recta. Un punto. ¿Qué es un punto? Y por más que se devanen los sesos pensando... El principio de la recta. Una coordenada en una recta. Es un elemento sin masa, ¿no? Sí. Y... No ocupa espacio, es como... Ay, ¿cómo era? Bueno, por ahí va más o menos la idea. Sí. Nada más que cuando vayas a rendir yo te voy a decir, afine la idea. Es una señal de muy pequeño tamaño. Sí. Todo lo que ustedes han dicho son características de un punto, pero nadie lo ha definido. Porque si lo definen, tengo que postularlo para el Nobel de Física, porque en realidad no va a ser el Nobel de Física en este caso, pero tendría que nominarlos para algún premio de la geometría, porque el punto es una idea
ya ustedes me han dicho que no tiene masa, que es muy pequeño, pero nadie me puede decir qué es. Si yo les digo punto y les pido que cierren los ojos, por favor, y ahora les digo punto. Todos ven un lienzo blanco y el punto en medio, ¿sí? Porque es una idea que tenemos preaprendida. Cuando yo defino recta, digo que es una sucesión infinita de puntos. Y cuando defino plano, digo que es la intersección de dos rectas. Es decir, que no tienen dimensiones. Es decir, que son tres ideas que me están representando entes. Están representándome ideas, ¿sí? Que yo después las materializo, de alguna manera, o sea, las dibujo, pero son tres definiciones que una tiene que ver con la otra, ¿sí? Es como cuando preguntaban en filosofía, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Para que haya una gallina, debe haber habido un primer huevo. Pero ese huevo, ¿quién lo puso? Una gallina. Ah, y a esa gallina, ¿de dónde salió? De un huevo. ¿Se dan cuenta? Es una paradoja. Es un concepto casi filosófico, digamos. Es un concepto que tiene que ver con una cosa que me lleva a otra, pero que están en una rueda sin fin. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Cuando ¿qué pasa si... ¿Perdón? No, ¿qué pasa si Pinocho dice, ahora me va a crecer la nariz? Bueno, eso es otra cosa. Eso es cuando Pinocho miente. En este caso, esto está perfectamente demostrado y si estudias geometría, desde el principio te van a demostrar que esto es así. Las componentes de un vector están dibujadas acá, pero ya continuamos en el segundo power, así es que tranquilícense, ya les voy a contar cómo funciona. Lo que sí les voy a contar ahora es que los vectores se pueden clasificar a grosso modo en 4 tipos distintos. Los vectores colineales, que son vectores que están sobre la misma línea de acción. Y un ejemplo claro sería el de una autopista. Todos los vehículos van en una misma dirección, ¿sí? O una vía de ferrocarril, que es la que va indicando cuál es el camino, ¿sí? Luego hay vectores concurrentes. Son vectores que vienen en distintas direcciones y se intersectan en un punto. Cuando yo definí recta, dije que es una sucesión infinita de puntos. Y el concepto de infinito, para nosotros, también quiere decir, allá lejos, ¿sí? Cuando en Toy Story Buzz decía al infinito y más allá, estábamos hablando de una idea de algo que estaba muy lejos, ¿sí? Entonces yo dije que una recta es una sucesión infinita de puntos. Cuando esos puntos, yo marco uno sobre esa infinita cantidad de puntos, he determinado 2 semirrectas que comienzan en ese punto y se van en direcciones, en sentidos opuestos, ¿sí? Y si aparte de ese primer punto que marqué, marco un segundo, todo el trozo de recta que ha quedado atrapado entre esos 2 puntos característicos se llamará segmento. Un segmento que puede llamarse AB o BA porque los puntos están atrapados ahí. En cambio, cuando hablo de vector, segmento orientado,
estoy hablando de un punto de inicio y de un punto final que me marca un sentido, ¿sí? Entonces, un segmento cualquiera no es lo mismo que un segmento orientado. Y ahora estoy hablando de vectores que concurren a un punto. Ejemplo de vectores concurrentes que conozcan. Por ejemplo, cuando en los semáforos no van en dirección. En el semáforo están concurriendo dos direcciones, ¿sí? Bien. También tenemos vectores paralelos. Y decimos que esos vectores paralelos se encuentran en el infinito o se cortan en el infinito. Entonces, cuando yo digo que son dos calles paralelas, sabemos que no se van a cortar inmediatamente, ¿sí? Que no se van a intersectar inmediatamente. Y luego está los vectores alabeados, que ya vamos a ver enseguida. Que ya vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Hasta acá, más o menos, se viene entendiendo lo que quiero. Sí, sí. Perfecto. Entonces, continuaremos. ¿Cuándo continuaremos? Inmediatamente. Un segundo, por favor. Vuelvo acá. Dejo de compartir. Y ahora vengo para acá. Acá. ¿Por qué lo dividí al Power en dos? Porque a veces no termino de darlo y con un solo Power se hace infinitamente larga la clase y se aburren. Ahora sí, perdón. Alguien me estaba preguntando. Yo sí iba a dejar en algún lado el apunte. El apunte, como dijimos la semana pasada, va a estar en archivos, materiales de clase de su equipo, ¿sí? Y también voy a dejar los Power. Así que no se preocupen que sí van a estar. Bueno, yo cambio el Power en este momento y vamos a seguir un rato más. Acabo de descargar la asistencia. Se los comento nada más para, no para que se pongan nerviosos ni nada por el estilo, sino para que sepan que sí tomo asistencia, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la unidad 1 y vamos a hablar de lo que son los continuar con lo que son los vectores. Esta definición, aparte de las tres que ya habíamos visto, me parece muy linda. Es la magnitud física que tiene propiedades tanto numéricas como direccionales. Que el que está con el micrófono abierto lo apague, por favor. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede por la grabación? ¿Cómo dice? Y si usted apaga la grabación. Bueno, evidentemente alguien apagó la grabación. Porque yo no la apagué. La semana pasada también alguien estuvo tocando. Yo entiendo, ustedes son electrónicos, quieren manejar el sistema y todo lo demás, pero lo voy a tener que restringir a partir de la clase que viene para poder manejarlo nada más que yo. O sea, voy a tratarlos como niños. Vuelvo a grabar, de todas formas muy amable a que aviso. ¿Ya está grabando, profe? Sí, ya estoy grabando. Entonces, en la segunda mitad
la mejor definición que conozco de vectores es aquella magnitud física que tiene propiedades tanto numéricas como direccionales. Y ahí hemos dicho todo. Nosotros conocemos los componentes del vector porque ya lo hemos visto en la secundaria y en el cursillo de ingreso. Y vamos a comenzar a analizar cuáles son las operaciones que pueden darse entre los distintos tipos de vectores. ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones fundamentales que ustedes conocían desde la primaria? Suma, resta, multiplicación y división. Bien. Lo que yo voy a decir ahora de pronto puede parecer un poquito disruptivo o un poquito diferente o antojadizo si quieren. Para nosotros, cuando trabajamos con vectores, solamente van a existir dos operaciones, la suma y el producto. Y el producto. La suma y el producto. Yo lo voy a ir justificando a medida que vayamos trabajando. Ténganme paciencia. ¿Qué tipo de vectores colineales conocen ustedes aparte del ejemplo que les di de la autopista? Todas las fuerzas van en el sentido de esa piola, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar dibujando. Diga, ¿quién es el que levantó la mano? ¿Alguien quería preguntar algo? No, yo sin querer, profe. Ah, bueno, sucede. Yo tengo un vector A y un vector B. Al vector A lo coloqué y luego al finalizar el vector A coloqué inmediatamente después el vector B. Entonces, la suma de estos dos vectores, ¿cómo sería? Comenzaría en el origen del primer vector y culminaría en el extremo del último vector, teniendo la dirección de comienza acá, va hacia allá. Entonces, este es mi vector T. Todo esto que yo dibuje siempre lo haré a escala, ¿sí? Para que guarde alguna proporción. Bueno. Profe, disculpe, yo no puedo ver nada en la pantalla. ¿Estás trabajando con celular? No, con el Capaz que el internet. Espera un momentito que se clarifique. Si ves un círculo azul, espera que se va a clarificar. Profe, a mí también me está tardando en cargar un poco la pantalla. No sé si será el internet o... No, la pizarrita tarda en cargar. Ah, bien. La pizarrita tarda en cargar, tengan paciencia un cachito. Si no queda grabado esto, es para explicarlo, para que lo puedan ver un poquito mejor, porque si lo hablo... Profe, apareció un cartel diciendo que no se graba esta pizarra. ¿Que no se graba esta pizarra? No, se graba perfectamente, ¿eh? Aquí me sale como si fuera se perdió la conexión a internet, el panel no se puede editar en este momento, dice. Ajá, eso aparece. Yo tengo internet. ¿Pueden salir y volver a entrar? Los espero, no hay problema. Bueno, profe. A mí no me aparece nada de eso. Yo he descrito ahí era la suma de A más B, y siempre le pongo la flechita para indicar que son vectores, igual a T, ¿sí? Y si esto estaba a escala, medía desde este punto hasta este punto y sabía cuánto vale, cuál era el valor numérico de T. Ahora yo tengo C y D, que también están sobre la misma recta de acción, nada más que tienen sentidos opuestos.
Entonces, la regla decía que colocaba el primer vector y inmediatamente después colocaba el segundo con su dirección y sentido. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Tengo el primero y ahora voy a colocar el segundo con su dirección y sentido. Y lo voy a borrar de acá afuera para que no parezca que hay dos. Entonces, la resultante me decía cuando yo estaba haciendo el primer ejercicio que comenzaba en el origen del primer cuerpo, del primer vector, y culminaba en el extremo del segundo. Entonces, lo que yo he hecho es eso. Esta operación, al ser segmentos opuestos, sería una resta. Pero en realidad, lo que estoy haciendo es una suma. Una suma. Una suma, pero nada más negativos. Pero distintas direcciones. Claro. Una suma de elementos negativos. ¿Sí? Por eso digo que esto es una sola operación. ¿De acuerdo? Porque Sí. es la misma operación, nada más que con el sentido distinto. Respetamos el signo y la resultante va a tener el signo, el sentido de la fuerza mayor o del vector mayor. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar mucho con esto cuando hagamos cantidades de movimiento. Cantidad de movimiento. Ahí estamos. Es un tema que vemos en la segunda parte del año. Bueno, ahora vuelvo al Power. Entonces ya sé cómo voy a sumar estos tipos de vectores colineales. Voy luego a los vectores concurrentes, a los que van hacia un punto. Y para trabajar con los vectores concurrentes vamos a tener dos tipos de métodos. Por un lado, el método analítico y por el otro, el método gráfico. Para quienes son muy buenos matemáticos, el método analítico es bárbaro. ¿Sí? Hay chicos que cuando van al parcial me preguntan, ¿cómo quiere que lo resuelva el ejercicio? Como a usted le venga más cómodo. Si lo quiere resolver analíticamente, tiene que dar lo mismo que gráficamente. Entonces, el método que ustedes sepan trabajar más rápido. ¿Bien? El método de descomposición ortogonal de vectores es ese método basado en descomponer en X y Y. Correcto. Es el método basado en el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Que relacionaba lados y ángulos. Entonces, si yo digo que la componente en X, y ya mencioné que este es mi eje X y este es mi eje Y, que la componente en X de este vector que tengo acá es A por el coseno del ángulo comprendido. ¿Y qué es el ángulo comprendido? Es el ángulo que se barre entre el eje X y el vector que estoy considerando. Cuando digo ángulo que se barre, ¿qué estoy queriendo decir? Que si yo tengo un vector que va moviéndose entre el eje horizontal y el vector que estoy considerando, todo lo que queda comprendido en medio es un área barrida, es decir, un área recorrida. El ángulo es esa área barrida. Bien, son conceptos geométricos y trigonométricos, pero que nos sirven para poder trabajar en física. Por eso los menciono. ¿Qué pasa cuando
el día del parcial yo en vez de marcar este ángulo, marco este otro. El 80% va a estar mal. Lo hace mal. Y el 20% se da cuenta que las funciones de este ángulo son complementarias con las de este otro ángulo. Entonces, si esto es 90 y los tres tienen que sumar 180 por suma de ángulos interiores, si este vale 20, evidentemente este valdrá 70. Y el seno de 20 es igual al coseno de 70. Y el coseno de 20 es igual al seno de 70. Entonces, eso no lo tienen que perder de vista. Es inicial, es básico, pero cuando están haciendo los ejercicios se mueren, ¿sí? Y hay algunos que lo hacen mal y otros que directamente no lo hacen. Cuando es un ejercicio que siempre doy para levantar puntos, ¿sí? Bueno, entonces las relaciones de seno, coseno y tangente son funciones que ustedes ya conocen de cuando estudiaron trigonometría. La resultante será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado y el ángulo comprendido va a ser el arco tangente de AI sobre AX. ¿Sí? Esto ya lo saben, por eso voy a las chapas. Y ahora voy a compartir la pantalla para hablar de los métodos gráficos. A los electrónicos no les gustan los métodos gráficos en general, ¿sí? Yo lo veo cuando doy un ejercicio, los electrónicos todos resuelven por matemáticas. ¿Está mal? No, de ninguna forma. Yo les he dicho que hay métodos analíticos y hay métodos gráficos. Pero los métodos gráficos son rápidos y son intuitivos. Entre los métodos gráficos que vamos a ver, el primero es el método del paralelogramo. ¿Y el poligonal? El método del paralelogramo, de la poligonal y el del polígono funicular serían los tres métodos que valdría la pena ver. A este lo conocen. Básicamente tengo un vector A y un vector B que concurren a un punto. Yo lo que hago es trazar por el extremo de A paso una paralela a la dirección de B. Y por el extremo de B paso una paralela a la dirección de A. Yo obtengo desde el punto de intersección de ambas a el punto de intersección de las paralelas a los dos vectores, trazo y tengo mi resultante, ¿sí? Como esto yo lo dibujé a escala, si yo quiero saber cuánto vale R, tendré que decir que R va a ser igual a la medida en el dibujo por, o sea, mido esto para saber cuánto es, por mi escala, ¿sí? Entonces ahí yo sabría cuánto vale realmente R. Y como les digo, no tendría que ser muy diferente el resultado de lo que les sucede cuando están haciéndolo analíticamente, ¿sí? No pueden salir dos resultados distintos porque la resultante es la misma. La están obteniendo de otra manera, nada más. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo pongo... Ay, Dios santo, perdón. Trabajar con la tableta es muy práctico, pero a veces
los gráficos salen horribles y uno trata de respetar el trabajo de ustedes. Cuando yo tengo un tercer vector o un cuarto vector, supongamos que tengo 4. El problema que tiene el método del paralelogramo es que yo debo irlos trabajando de a pares. Entonces, ahora trabajaré la resultante con el vector C. Entonces diré que por el extremo de R y por el extremo de C trazaré paralelas y sacaré una segunda resultante. Esta se va a llamar R1, ¿sí? Esta es R2 y también es parcial. Y para trabajar con H, construiré otro paralelogramo con las características de estas dos fuerzas y sacaré una nueva resultante y esta sí será R total, porque son todas las fuerzas que hay. Entonces he repetido 3 veces el método, porque voy haciéndolo de a pares. Hay gente que con el método de los paralelogramos resuelve cualquier cosa, ¿sí? Porque lo sabe y trabaja con regla y escuadra bastante prolijo y lo puede sacar. Ahora lo llevo al anfiteatro a trabajar con este método y se dan cuenta que no van a poder. O sea, al aula magna lo llevo a trabajar porque son muchos y no van a poder rendirlo ahí al parcial. Por lo menos no con un método gráfico. Pero con un método analítico perfectamente lo pueden hacer. Entonces ahora yo voy a poner el segundo método, que es el método del polígono o de la poligonal. Yo tengo varias fuerzas y lo que hago es colocar una a continuación de la otra. Esto está dibujado a escala, ¿sí? Y yo lo he trabajado con regla y escuadra. Entonces diré que la resultante única y definitiva de este sistema es la que comienza en el primer elemento y termina en la punta del último elemento. Entonces, la resultante total del sistema sería esa. Si ustedes lo trabajan a un sistema de varias fuerzas con la regla de paralelogramo y con el método de la poligonal, les tiene que salir lo mismo. Nada más que en el método de la poligonal han hecho una sola operación. Prolija, prolija, prolija. Como tienen que trabajar los ingenieros. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Perfecto. Este método poligonal ha servido para hacer un montón de cosas. Muchísimas cosas. ¿Está compartiendo pizarra? Sí. No la estás viendo. Salgan y vuelvan a entrar. A mí me pasó lo mismo. Este es el método de la poligonal y para algunos es mucho más práctico que el método del paralelogramo. Lo dejo al gusto de ustedes, ¿sí? No es obligatorio trabajar con uno o con el otro. Y de este se deriva otro método que es el método del polígono funicular que no vamos a ver con ustedes porque no lo van a usar nunca, ¿sí? Pero yo les muestro para qué puede servir. Profe, ¿en dónde se usa ese método? ¿O en dónde se lo ve? ¿Al método del polígono funicular? Sí. Ustedes lo usan mucho los civiles y los eléctricos y los mecánicos para trabajar
con distintas estructuras, ¿sí? Que tienen muchas fuerzas que están colgando. Por ejemplo, yo acá tengo... son como la antena de la luz, digamos, de los cables de alta tensión. Estoy dibujando eso casualmente. Gracias por darte cuenta. Yo lo usaba en la técnica para hacer diagramas de corte para estructuras. Bien, bien. Exactamente para eso lo usabas. Yo acá tengo 3 cables distintos, ¿sí? Esto es una línea de alta tensión y ya les dije, son los únicos ingenieros que hay a disposición de la fábrica. Me hace el favor, ingeniero, de ver si la estructura está funcionando bien. ¿Cómo se llama esto? ¿Cruceta? Si van a resistir. Entonces, ustedes tienen que analizar cuáles son las fuerzas que están trabajando acá. Supongamos que vamos a trabajar con que vamos a trabajar solamente con un cable. Uy. Qué felito que salió. Con un cable. Para simplificar, tengo acá este cable. Ese cable tiene un peso propio, ¿sí? ¿Qué pasaría si el cable que está entre 2 torres toca el piso? Va a ser una descarga a tierra, si está pelado. Sí. ¿Qué pasa si está a media altura? Puede complicar el paso de vehículos, de animales, se puede enredar con las plantas, en fin. Eso tiene que estar a una determinada altura y lo suficientemente tenso para que no caiga, ¿sí? Entonces eso tiene un peso propio. Y resulta que a la naturaleza se le ocurrió nevar y eso le aplica un peso de la nieve, ¿sí? Y a la naturaleza se le ocurrió que iba a haber viento, entonces hay un peso del viento. Cuando yo tengo algo en la intemperie, siempre tengo que analizar los factores climáticos, ¿sí? Yo puedo diseñar la casa más fantástica, pero si no la diseño con tensores para el viento, me voy a quedar sin techo. Y si no la diseño y estoy en un lugar donde hay nieve, para que soporte el peso de la nieve, probablemente se me caiga encima el techo. Entonces, siempre los factores naturales deben ser considerados cuando estamos trabajando con estructuras al aire libre, ¿sí? No está de más decir eso. Espero que disculpen, esto es un grafiquito nada más que como para que tengan una idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay muchos tipos de cargas, pero nosotros tenemos que analizarlas antes de empezar a calcular las estructuras, ¿sí? Bien, continúo. Hay también otro tipo de vectores que son los coplanares. ¿Qué significa coplanar? Que se encuentran dentro del mismo plano. Si yo tengo, fíjense bien en el dibujo, este triedro de ejes cartesianos, el eje X es el que está en verde, ¿sí? El eje Y es el que está en rojo. Y el eje Z es el que está en azul, ¿sí? Y tengo estas 3 fuerzas que están dibujadas en negro y que son de distinto tamaño. Lo que tienen en común esas 3 fuerzas es que se encuentran dentro del plano YZ, ¿sí? Todas se encuentran en ese plano. Esta sobre el eje Z y estas más cerca del eje Y.
esas serían coplanares. En cambio, las que están a la derecha, y también tengo el mismo triedro de ejes. El eje X es el verde, el eje Y es el rojo y el eje Z es el azul. Ahí yo tengo 3 vectores que claramente no están en el mismo plano. Este vector que está sobre el eje Y no tiene ninguna relación con este que se encuentra dentro del eje XZ, ¿sí? O con esta otra fuerza que está en el eje YZ. Son 3 fuerzas distintas. Enseguida vamos a ver la propiedad, enseguida no, en la próxima clase vamos a ver la propiedad de qué pasa con los productos de vectores coplanares, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar acá la clase para que en la próxima